Muy buenos días y feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de que una vez más tú te unas a nosotros en línea para adorar y glorificar a nuestro Dios. Este sábado es un sábado muy especial, una vez más, como cada sábado. Y en este sábado queremos invitarte a que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Gracias por venir. Empecemos nuestro culto cantando con mucha alegría ese gran himno, Eterna Roca es mi Jesús. Cantemos. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, Refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor. refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Feliz sábado, querido hermano. Ha llegado el momento de dar un poquito de tantas bendiciones que Dios nos da cada día. Y por ello, quiero leerte en Deuteronomios 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Yo siempre he creído, querido hermano, que cuando damos, no debemos de dar esperando bendiciones para nosotros mismos, sino que debemos de dar para bendecir a otros. Ahora quiero invitarte, querido hermano, a que dé tus diezmos mediante nuestra página de internet burlesonadventista.org. Allí encontrarás una pestaña de diezmos que te llevará a Adventist Giving. Ahora quiero invitarte a probar y ver. Probar y ver. Historia de hoy. Respuesta en la basura.
¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina. De 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva. El ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. Qué lindo testimonio, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Buenos días y feliz sábado a todos. En esta mañana le queremos recordar sobre algunos cultos y servicios que tenemos aquí en nuestra iglesia adventista de Burlington. Durante la semana, los lunes, martes y jueves, tenemos nuestros grupos pequeños a las 7:30 p.m. El miércoles tenemos nuestro culto de oración y testimonio a las 7:30 p.m. también. El sábado es un día bien extenso y lo tenemos preparado para usted. Tenemos comenzando con la clase de menores a las 9:30 a.m., seguido por la clase de adultos a las 10. A las 11 de la mañana tenemos nuestra historia para los niños, seguido por el culto divino a las 11:30, que se ha transmitido
por Facebook, YouTube y también se puede encontrar el enlace a través de nuestra página web, burlesonadventista.org. Todos esos cultos de la semana pueden ser vistos a través de Microsoft Teams. El sábado en la tarde nosotros tenemos el repaso de la clase de jóvenes a las 5:30 p.m., seguido a las 7:30 la sociedad de jóvenes, cual culmina nuestro sábado. Esta semana en especial tendremos un seminario de salud por la doctora Ups, que será moderado por nuestra primera dama Nilda D. Este seminario podrá ser visto a través, una vez más, de Microsoft Teams. El horario es martes de 8 a 9 y jueves de 6 a 7 p.m. Esperamos verle. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor,
Buen y bendecido día, feliz sábado. Estamos muy contentos de que hayas participado con nosotros en el estudio de la Biblia y que ahora elijas acompañarnos en el tema de este sábado. Gracias por las personas que se han comunicado a través del chat para orar por ellos. En un momento más haremos la oración junto con ustedes y hoy hablaremos acerca de una pregunta muy importante, una reflexión a la que te queremos invitar. ¿Qué tal que Dios tiene un sueño para ti, para tu vida, pero tú te descalificas, pero tú no crees en el sueño que Dios tiene para ti? Sabes, en 1 Samuel, el capítulo 9 y versículo 17, se registra lo siguiente. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, este hombre es del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Te invito a que oremos. Padre nuestro, gracias Señor porque nos amas. Gracias porque nos permites compartir este hermoso sábado. Gracias Señor porque tú tienes un grandioso sueño para cada uno de nosotros. Queremos Señor poner en tus manos a cada uno de nuestros amigos, con cada una de sus necesidades, Señor, de sus desafíos que está experimentando, lo ponemos en tus manos. Te agradecemos por las personas que se han comunicado y que piden, Señor, que tú estés presente en sus necesidades y en sus vidas. Por Amaury y su familia, por Angélica, por José, por Ofelia y por todos aquellos, Señor, que en esta mañana están eligiendo, Señor, alimentarse de tu palabra, ser obedientes a ti y buscar, Señor, crecer en tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos amas. Queremos estar atentos al estudio de tu palabra y ser bendecidos, Señor, para crecer en Jesús. Gracias por su sacrificio y gracias por el gran amor que Él tiene para nosotros. En su nombre oramos. Amén. Y amigo y amiga, como te decía, el tema de hoy se titula Corrector de tinta. Y tendremos la oportunidad de reflexionar acerca de este tema en labios del pastor Sergio Rodríguez. Muy buenos días y qué alegría que ustedes pueden conectar con nosotros en este servicio desde la iglesia de Burleson aquí en Texas. Es mi gran interés compartir con ustedes el tema que se llama White Out o el corrector de tintas. ¿Será que hay personas que lamentablemente salen de posición o de actitudes de liderazgo porque el destino así lo saca? ¿O será de que algunos lamentablemente se autodescalifican para la oportunidad de bendecir o de influenciar en otros? Quiero hablarle con ustedes de este personaje que se encuentra en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, cuando dice así las Santas Escrituras. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado para siempre tu reino. Para siempre era el interés de que fuera el reino de Saúl. De este personaje vamos a hablar y yo quisiera que ustedes puedan inclinar el rostro y orar junto conmigo. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Te queremos pedir que el mismo Santo Espíritu que reveló las Santas Escrituras sea el mismo que nos ayude a comprenderla, interpretarla y aplicarla. Te lo queremos pedir en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro personaje es Saúl. Saúl, el hijo de Cis. La Biblia dice de que este hombre tenía un padre, Cis, que era conocido como hombre valeroso, un hombre muy valiente. Venía de una muy buena familia. De él se dice que era muy hermoso, más hermoso que los demás hijos de Israel o en Israel, y era de un hombre de una gran estatura, con una tremenda personalidad, y de los hombros hacia arriba era por mayor altura que cualquier otra persona en Israel.
La manera de cómo Samuel se encuentra con Saúl es algo bien interesante. Yo les voy a decir unos cuantos detallitos que pareciera como si fuera por la casualidad, pero quiero subrayarla de manera intencional para que sepas que no fue por la casualidad, sino porque era el plan divino o la provisión divina. Voy a contarte en resumen para que veas de cómo él se sitúa en la narrativa de llegar a su liderazgo. De él sabemos que siendo un joven o un hombre joven, fue encomendado por su padre Cis a buscar las asnas que se habían perdido desde su rancho, desde su casa. Este se perdió por 3 días, o más bien no encontró los animales en la búsqueda de 2 a 3 días. Se había acompañado de su siervo, salió de la casa con él y entonces se dispuso a intentar encontrarlas y traerla de vuelta a casa. Estando ellos perdidos de pueblo en pueblo y no encontrar lo que buscaban, cuando ya el tiempo había pasado y para no preocupar más a sus padres, llegaron a la conclusión: vamos a devolvernos. Sin embargo, se recordaron que en ese lugar tan lejano que habían llegado, allí vivía quien se conocía como el hombre de Dios, el varón de Jehová, el profeta. Entonces él se dispone a ir a consultar con el profeta por el asunto de las asnas que se han perdido. Llegando allá a ese lugar, lo que pareciera de casualidad, pero yo le llamo de manera providencial, se encuentra con unas chicas que fueron a buscar agua con sus cántaros al pozo de la comunidad. No sabiendo ellos dónde vivía el hombre de Jehová, ni conociendo tampoco el rostro de él, le preguntaron a las chicas: ¿dónde se encuentra este hombre? Y quiere decir entonces que ellos le respondieron: si te apresuras, vas a encontrarlo. Él está para hacer un sacrificio, él está para comer con los hombres del pueblo, y si se apresuran pueden encontrar con él. Pareciera como de casualidad, sin embargo era en el proyecto y en el plan o la providencia de Dios. Es ahí entonces que le advierten que se puede ir el profeta y vayan rápido. Así es que él va, se da la oportunidad de ir a aquel lugar, y cuando llega le pregunta al profeta: ¿eres tú el profeta de Dios? Entonces le dice: sí, yo soy. Se identifican, hablan, e inmediatamente algo interesante acontece. Es de que una voz le confirma algo al profeta Samuel, y la voz lo lleva a que él invite a Saúl a quedarse la noche. Se queda la noche, y cuando llega el momento de cenar, después que ha presentado el sacrificio, cuando es el momento de cenar, le dice que él, el joven que acaba de conocer, tiene que sentarse en la silla principal. Y estando en la silla principal, entonces el profeta dice, hace una palmada quizás, y manda a buscar al cocinero. El cocinero viene con el plato principal, con la mejor cortada o con el manjar especializado para el hombre principal de la mesa. Este hombre joven, Saúl, se queda tan sorprendido, pero tan sorprendido, de que él no se esperaba que, habiendo salido por asnas, cosas providenciales iban a pasar en su vida, y habiendo llegado a aquel lugar, había un proyecto o un plan que él desconocía, pero eran demasiadas cosas grandes que le estaban aconteciendo. El profeta no le declara más de ahí, sino de que le dice: quédate a dormir hoy en casa y hablaremos por la mañana. Así que este hombre tiene el gran privilegio de quedarse en la casa del profeta, ser despertado el otro día por el profeta, hablar con el profeta, y le está entonces descifrando lo que Dios tenía para con él. Le dice: no te preocupes por las asnas, de ninguna manera ya esa no es tu preocupación. Las asnas han aparecido ya en la casa de tu padre, y ahora lo que yo tengo para ti es algo más importante. Saliste a buscar animales de manera común y vas a regresar siendo apartado como el príncipe número 1 principal que Jehová tiene para el pueblo de Israel, porque Jehová se iba a suplir del primer rey de Israel. Este hombre se queda así, petrificado lo que le está escuchando. Entonces Samuel dijo que había que presentarlo a él ante el pueblo de Dios eventualmente. Así es
que le preguntó Samuel: ¿por qué te preocupas por unas cuantas asnas cuando todo lo que hay en Israel está dispuesto para ti? Porque tú serás el príncipe. De hecho, todos los que están sentados en aquella mesa la noche anterior se han dado cita como representantes de todas las tribus de Israel, porque realmente tú serás el líder de todos ellos. Así él no lo comprendía hasta el otro día que empezaron a descifrarle todo lo que le querían decir. Oh, hermanos míos, quiere decir lo siguiente: que lo que está pasando hoy en tu vida, por sencillo o simple que pueda ser, podríamos llegar a la conclusión de que Dios está orquestando un plan, de que Dios está haciendo un proyecto, de que Jehová Dios tiene un plan para contigo como lo tuvo para con él. No vayas a minimizar nada de lo que está pasando en tu vida, porque posiblemente es para completar el propósito de Dios. Oh sí, lo que es tu vida hoy, en el hogar que tú naciste, con la gente que está cercano, con lo que está aconteciendo, la fe que has abrazado, lo que es tu percepción de la vida, las personas que se están dando de mentoría o están cerca de ti, posiblemente están armando todo lo que es el plan divino para tu vida, y tenéis que ponerle atención a ello. Tienes que preguntarte que el proyecto o plan que Dios tiene para contigo no es el mismo proyecto que tenía para tus padres. No es el mismo proyecto para tu mamá o para tu papá o para tu maestro, ni siquiera para el líder de tu trabajo o tu jefe. Ese proyecto es para ti. Dios lo está orquestando para ti. Tiene un proyecto, un plan para ti juntamente con Él. Ese es lo que Dios está buscando para contigo, para conmigo. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en la vida de este joven adulto o ya varón? En 1 Samuel capítulo 9 versículo 15 dice de esta manera: un día antes que Saúl se encontrara o llegara Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación. Un día antes de ese encuentro. Sí. Mañana, versículo 16 de 1 Samuel capítulo 9, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, y al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Óyeme, la aflicción ha llegado hasta el cielo, y mañana ungirás a uno que es el salvador de mi pueblo. ¿No te recuerda a ti eso la vida de Moisés? ¿No te recuerda aún lo que describe la Biblia acerca de Jesús? Quiere decir que las declaraciones sobre este hombre joven está a la par de la encomienda especial casi de Moisés y casi de Jesús. Son las mismas palabras de Dios: salvación, liberación y unción. Interesante. Cuando Samuel, versículo 17 de 1 de Samuel capítulo 9, en el versículo 17 dice de esta manera, dice: era entonces cuando Samuel vio a Saúl, y Jehová le dijo: este es el hombre del cual ayer mismo te hablé, que éste gobernará mi pueblo. Este es el hombre. No lo dijo Samuel por cuenta propia, no lo dijo el siervo que le acompañaba, no lo dijo las muchachas del cántaro en el pozo buscando agua, no lo dijeron los 30 hombres sentados en aquella mesa, no lo dijo el cocinero que mandaron a buscar para que traiga el manjar especial. No, lo dijo el mismo Dios cuando él preguntó: ¿dónde está el profeta de Jehová? ¡Wow! Cuando Dios te tiene en su mente de manera especial, así de encantadora fue la vida o el inicio de este personaje en las Santas Escrituras. Del mismo se sabe que Dios lo iba a apartar como eventualmente apartaría a David, que Dios lo iba a ungir con el mismo cuerno y aceite como lo hizo con el rey David, que Dios estaba dispuesto a ponerlo como príncipe y como rey por el mismo Samuel y por el mismo Dios, como lo haría eventualmente con David. Él tendría entonces un tremendo privilegio. Este hombre
era hijo de un hombre muy valeroso. Así dice, la generación anterior de él era de valientes, pero la generación que vendría después de él es mucho más especial todavía. Es Jonatán su hijo, eventualmente en el futuro, que es el verdadero símbolo de amistad, que es noble de verdad de carácter, es espiritual y es Jonatán súper valiente en las cosas de las guerras para con Dios o por Dios. Así es que este hombre tiene que tener algo especial. Su papá valiente y su hijo lo mejor de los mejores ejemplos para un hombre cristiano o una persona cristiana. Pero ¿qué pasó exactamente con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? 1 Samuel capítulo 12 dice que cuando llegó la gran oportunidad de hacerlo rey o coronar de rey, mira lo que aconteció. Versículo 18 de 1 Samuel capítulo 12 dice: luego clamó Samuel a Jehová, y cuando lo estaba para coronar o para reconocerlo durante el pueblo entero, dice que hubo truenos y lluvias en aquel día. Truenos, lluvia, relámpagos en aquel día. ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado diciendo: yo apruebo la coronación de Saúl. Inmediatamente el pueblo tuvo tanto temor que le rogó a Samuel: habla con Dios, pero no nosotros. Igual como hicieron en la falda del Sinaí. Habla Moisés con Dios por nosotros, pero no nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a morir de tanto despliegue del poder de Dios. En el momento de la coronación de Saúl, así mismo el pueblo le pidió a Samuel: ora por nosotros, porque Dios es grande, es poderoso y nos ha visitado para confirmar a este hombre en el trono. Hermanos queridos, ¿se dan cuenta? Apenas hemos dicho varias cositas o pocas breves cosas sobre Saúl, y mira qué poderosa es la vida. Dios le dijo: yo quiero confirmar a tu reinado entre tu pueblo, y para siempre era el interés. Pero tengo entonces algo que ponerte a reflexionar, y aquí es el quiebre de nuestra reflexión. ¿Cuál es? Es la siguiente. Cuando Dios escribe tu futuro o escribe tu plan o el plan que Dios tiene para contigo, déjame contarte lo siguiente: Dios no lo escribe con lápiz de carbón, Dios lo escribe con tinta, sea de bolígrafo, lapicero, de pluma, tintero, como quieras llamarle. Pero Dios lo escribe porque Él está seguro que Él quiere de que eso se dé en tu vida. No es simplemente a ver de cómo nos va. Él está tirándola porque Él cree que eso puede ser una realidad. Así es que Dios lo escribe como si nunca tuviera que errar o nunca tuviera que borrar. Él está dispuesto a hacer una gran obra en la vida tuya y en la vida mía. Entonces Samuel, en el capítulo 17 versículo 13, dijo Samuel a Saúl: ¿pero qué te ha pasado? ¿Cómo se han cambiado las cosas? ¿Quién te cambió a ti? ¿Por qué está tan rara tu vida? ¿Por qué tú has cambiado de parecer? ¿Por qué tu comportamiento está lejos de Jehová después de tanta manifestación y amor? Entonces le dijo en una ocasión de que éste no lo había esperado. Le dice entonces Samuel a Saúl: locamente has actuado. En el capítulo, ¿verdad?, número 17, más bien capítulo 13, versículo 13, dice: locamente has tú actuado. Si hubieras guardado los mandamientos del Eterno, oye esto que clave: si hubieras guardado los mandamientos del Eterno, tu reino no se te quitara, porque dice Jehová: yo quería afirmarlo para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre quería Dios afirmarlo, ese reinado de Saúl. Y en una ocasión más dolorosa, el Señor tuvo que decir de ese mismo hombre, en 1 Samuel capítulo 15 versículo 11, tuvo que decir: me pesa haber hecho al rey Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel estaba llorándole, y le lloraba tanto Samuel, que Jehová tuvo que venir y hablarle y decirle: ya, no más. Samuel, no me vuelva más a llorar a Saúl.
porque yo le he desechado y me pesa en el corazón de que yo lo haya puesto como rey. Todos mis sueños, todos mis planes, todos mis intereses, ya no lo voy a hacer con él, no lo voy a hacer y me voy a asir de un hombre o de uno que tenga el corazón conforme al corazón de Dios, y por lo tanto ya no lo llores más, no más a Saúl. ¿Cómo se dio este giro? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Samuel no fue descalificado, más bien Saúl no fue descalificado porque Dios no lo quiso más. Fue el mismo Saúl que lamentablemente se descalificó delante de la presencia de Dios. Hay salida, como dije al principio, que es porque el destino la cambió e expulsó o hizo una salida. Mientras que hay otras salidas que se dan o se operan porque lamentablemente la misma persona, el mismo recurso se ha descalificado para estar en la presencia del Señor o hacer el plan de Dios. Hay transiciones que son muy delicadas en la vida. Dios tiene planes completos y hermosos contigo, pero tienes que entender lo siguiente, de que si nosotros nos iríamos en otra dirección y no le pondríamos atención a los mandamientos de Dios o a la palabra de Dios, lamentablemente no va a funcionar el proyecto de Dios. Él tiene grandes planes. Sin embargo, depende de cómo nosotros colaboramos con el Espíritu de Dios. Mira, joven que estaba escuchándome, si tú sigues andando con esas personas, lamentablemente lo que Dios escribió con tinta tendrá que utilizar un white out. ¿Qué es un white out? ¿Qué es un liquid paper? ¿Qué es ese potecito el cual conocemos que es papel líquido? Es que como la tinta, lo que se ha escrito en la tinta en el papel, lamentablemente no tiende a ceder o a soltar. Tienes que entonces pasarle esta tinta blanca para que puedas escribir por encima, dejando totalmente escondido todo lo que había antes, dejándolo por perdido que ya no se puede recuperar, y escribir frente o sobre ello. Jehová tiene que utilizar el whiteout cuando lamentablemente tiene que corregir lo que él intencionó y lamentablemente el mismo personaje se descalificó. Joven que me estás escuchando, oye esto. Mientras te sigas juntando con esas personas que están tan lejos del plan de Dios, la mala noticia es que Dios tendría que borrar el proyecto o el plan que él tiene si no colaboras con su interés. Aquellas personas que están maldiciendo a sus padres, cuando Dios dijo en su palabra expresamente que el que respeta y obedece y honra a padre y madre, se le van a alargar los días que Jehová le da aquí en esta tierra. Pero si lamentablemente no honras a papi y a mami, dice que tú estás haciendo que Dios le pase white out o un corrector de tinta al proyecto o al plan que Dios tiene para contigo. Aquellos que retienen lo que Jehová Dios dijo que era necesario, que en relación y en sociedad se diera con Dios los diezmos, las ofrendas, los recursos y talentos, y nos lo guardáramos para nosotros mismos. Dios dice, a pesar de bendiciones tras bendiciones, si no comprende el proyecto, lamentablemente white out. Yo tengo que corregir la tinta que una vez me propuse hacer del proyecto o el plan juntamente contigo. Hermanos míos, no es que Jehová no quiera, es que nosotros mismos nos autodescalificamos de su proyecto. Tenés que entender esto. Algunos dirán, pero un momentito, pastor, un momentito. No que nosotros podemos alcanzar la bendición aunque no haya arrepentimiento. Bueno, yo no sé quién enseñó eso, pero sí lo he escuchado en Cuento de Caminos, de que Dios bendice independientemente de arrepentimiento, obediencia. Pues no es cierto, porque Saúl a los primeros 5 años se apartó de hacer la voluntad de Dios, y Jehová por ende le quitó la presencia, la bendición y la unción. Y tengo una mala noticia para ti. ¿Sabe cuál es? ¿Por cuántos años reinó sobre Jerusalén o sobre Israel Saúl? Lo hizo por 42 años, y 37 años de esos, 37 años de esos lo dirigió o reinó sin la bendición de Dios. 42 años en el reinado, 5 perdiendo la voluntad de Dios y su unción, y 37 sin la presencia de Dios. No lo mató el Señor, no le quitó la vida, no le quitó el reinado, pero sí la influencia, la bendición y la unción.
Oh, mis hermanos. Esto me puede temblar a mí porque ¿qué tal si nosotros lamentablemente estamos dirigiendo sin liderato, haciéndole peso al trono, pero no avanzando el reino de Dios? Tratando de hacer actividades cual lamentablemente son buenísimas, pero ellas no cuentan con la sanción o con la bendición de Dios. Funcionando, pero no avanzando. Se puede correr proyecto aún sin la unción de Dios, y que Dios tenga misericordia. Imagínate que muchos de ustedes quieren tener éxito en su trabajo, en sus negocios, en asuntos de vida, pero hay una realidad: no lo puedes llegar a hacer sin la bendición y sin la unción de Dios. No puedes llegar a hacerlo. Óyeme, hay gente que quieren hacer las cosas por su propia cuenta. Por su propia cuenta es cuando dicen, yo puedo hacerlo sin Dios. Y cuando nos damos cuenta que hay tantas estrecheces o falta de abundancia, es porque quisieron hacerlo sin Dios. He aquí que cuando Samuel se encontró por primera vez con Saúl, fue Jehová que le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé ayer, y él es el que va a reinar y a salvar a mi pueblo. Pero lamentablemente todo el proyecto que Dios tenía, que había escrito con tinta, tuvo que borrarlo con un whiteout o con un corrector de tintas, porque el mismo Saúl se descalificó a sí mismo. A sí mismo se descalificó. Saúl no valoró el llamado. El llamado es aquel que hace que tú te encuentres en un momento especial, en un tiempo especial, y hacer una misión para con Dios. Él no valoró su llamado. ¿Estás tú valorando el llamado tuyo? ¿Estás tú valorando donde Dios te ha puesto? El plan, el proyecto de lo que Él quiere hacer junto contigo. ¿Qué tanto valor tú le estás dando a eso? Porque de ahí depende tal bendición. Punto número 1 que quiero resumir de por qué lamentablemente este hombre se descalificó a sí mismo. Ponle atención a esto. Dios le dijo de que Él tenía grandes planes con Saúl, pero Saúl no le puso atención. Es como que Jehová te diga: mira, yo quiero que tú sepas que contigo es el primer o la primera persona en tu familia por quien yo voy a romper la maldición de generación en generación, y tú simplemente no le pongas atención. O es lo que no le pongas atención a que Dios te diga lo siguiente: tú eres el primero en alcanzar ese grado académico en la familia, yo voy a hacer eso de ti. O tú vas a ser el primero que tendrás el matrimonio más estable de la familia, porque entre todos los apellidos están explotados todas las relaciones matrimoniales. Pero la poca percepción o simple percepción que tenía el mismo Saúl de sí mismo era lo que le descalificaba ante la presencia y en el plan de Dios. ¿La qué? La poca percepción de su propia estima o la percepción de su propia persona. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? 1 Samuel capítulo 9, versículo 21 dice: y Saúl le respondió a Samuel cuando Samuel le dijo que Dios tenía un proyecto de hacerlo príncipe. Y Saúl respondió lo siguiente: ¿no soy yo hijo de Benjamín, la tribu más pequeña que hay en Israel? Y mi familia, que es pequeña, no es la más pequeña de todas las familias de la misma tribu de Israel. Imagínate, la tribu de Benjamín era la más pequeña de Israel, y ahora él sigue en manera superlativa, minimizando, si se puede decir la palabra, exagerando. Y de entre la tribu de Benjamín, yo soy la familia más chiquita, y por ende, ¿cómo tú dices cosas semejantes a eso? Le pregunta él al mismo profeta de Dios: ¿cómo es que tú puedes soñar sobre mí cuando yo tengo una estima tan baja y tan poquita? Eso es lo que le está diciendo. Y Dios te dice: ¿pero de qué tú te estás quejando? ¿De qué es que te estás quejando, siendo de que yo te he puesto recursos, te estoy poniendo influencia, te estoy poniendo conexiones, te estoy poniendo unción sobre ti? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no celebra el llamado que Dios tiene para contigo? Dios te dice: es que yo te he llamado no porque tengas condiciones, no porque estés calificado. Te estoy llamando porque yo quiero calificar, o yo quiero preparar a quienes yo llamo a este plan o proyecto de vida. ¿Acaso no es lo que dice eso Romanos capítulo 8 versículo 28? Dice: sabemos
Además de esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito, estos son llamados. Los que según sus llamados cumplen su propósito. O aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién llama? Llama a Dios. ¿Para qué? Para que hagamos su obra. ¿Cómo? Él dirá. ¿Con qué recursos? Él proveerá. ¿Dónde te pondrá? Donde Él quiera. En lugares que tú desconoces. Pero Dios tiene un propósito, tiene un plan para tu vida. Pero lamentablemente Saúl tenía una muy poca o baja estima de su persona. Tremendo, tremendo. Tú no tienes que saberlo todo cuando Dios te llama. Tú lo que tienes es que estar dispuesto a responder al llamado. Tú no tienes que saber ni siquiera a dónde vas. Lo que tienes que asegurarte es saber con quién tú vas. Oh sí, para aquellos que están mirando en esta presentación de este evangelio y se ponen a admirar a Saúl porque él se presentaba tan tímido y tan sencillo y tan humilde. Y usted dirá, pero es que él mismo no se encuentra apto y es bueno presentarse ante los ojos de Dios como alguien muy sencillo y muy humilde. ¿Acaso no dice el versículo que todo aquel que se humillare será exaltado y el que se exalte será humillado? No, yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que cuando Dios llama según su propósito, el ser tímido o el estar en sentido de poca percepción de tu persona es un error y es un pecado. A ver, pastor, clarifique un poquito más eso. Digo más, escríbelo ahí en las redes sociales. Digo más, voy a decir más. Tengo aquí unas cuantas citas del Espíritu de Profecía que va a confirmar lo que te estoy diciendo. Jehová no se alegra de la timidez para aquellos que se achicopalan, de aquellos que sienten menos o poquito para hacer la voluntad del Eterno. No, Dios no tiene ningún aplauso para ese tipo de supuesta humildad. Voy a decir más. Dice en esta cita y en la pantalla posiblemente ustedes la van a estar disfrutando en mayor. Dice en Signs of the Times, dice de esta manera: el amor a Jesús no puede ser escondido. No puede ser escondido, sino que hará ver y sentir. Ejerce un maravilloso poder y hace audaz al tímido. Hay un problema con la timidez. Ante la proclamación del evangelio hay un problema con ser tímido. Oh sí, y no lo puedo aceptar porque me encuentro eso en diferentes porciones de las Santas Escrituras y especialmente del Espíritu de Profecía. Dice, hace audaz al tímido, diligente al perezoso, sabio al ignorante, hace elocuente a la lengua vacilante, y eleva a nueva vida y vigor al intelecto que está dormido, hace esperanzado al quejoso, y también que hace feliz al melancólico. No me diga que yo soy así de temperamento, no me diga que yo soy así de personalidad. Algo raro hay ahí, porque cuando Dios nos encuentra para que hagamos su propósito, Él pone otras virtudes. Leo más. El amor a Cristo lleva a su poseedor a aceptar responsabilidades y cuidados por su causa y los llevaría a una tremenda fortaleza. Reflejemos a Jesús. Página 360 dice: Jesús será visto y sentido y no puede esconderse. Ejerce un poder maravilloso. Hace intrépido al tímido, diligente al perezoso y sabio al ignorante. La misma matutina que se llama Recibiréis poder lee de esta manera: comprometido en una obra así, el hombre débil se transformará en fuerte, el tímido en valiente, el vacilante en firme y decidido, y cada uno se da cuenta de la gran gracia de Dios para hacer su voluntad o su obra. No me vengas a decir de que hemos de aplaudir la sencillez, la humildad de Saúl cuando Dios ya había implementado o invertido tanto en él para sacar un producto que los representara dignamente. Oh, mis hermanos, no. Hay algo que Dios no está de acuerdo con creernos menos o pocos. Oh, no. Él le preguntó
yo tan chiquito, de la tribu tan chiquita, de hecho él era alto, era grande, pero de la tribu más chiquita, de la casa más chiquita, y ese sentido de pequeñez, él era alto en estatura y hermoso, pero era poco en su percepción de sí mismo. Oh, este pobre hombre tenía una tremenda personalidad, pero tenía muy poco carácter. Apenas, algunos dirían, pero es que yo lo he dañado en el principio, yo fui que le fallé a Dios, ya en otra ocasión Él lo intentó conmigo, yo sé que soy yo el que he dañado esta situación o este plan de Dios. No. Tampoco puedes estar con esa negativa. ¿Por qué? Porque Lamentaciones capítulo 3 versículo 21 me dice de esta manera: pero en esto consideré mi corazón y por esto esperaré. Por esto esperaré, porque la misericordia de Jehová no nos ha consumido, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas cada mañana son sus misericordias, cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Y mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice así mi alma. ¿Qué pasó cuando alguna vez la dañamos en el pasado? Dios todavía puede seguir haciendo su proyecto, su plan, si hay una disposición de agarrarse o de tomarse de esas, hermanos míos, de esas misericordias que son nuevas todas las mañanas. No te levantes quejándote. No ignores el plan de Dios. ¿No sabes tú que hay personas que tienen mayor grado que tú? Sí. Esas personas de manera exagerada tienen mucho más grado que la escala de termómetro. Oye esto, más grado que los grados en la escala de termómetro. Sin embargo, a ellos nadie le pone atención ni lo escuchan porque no tienen la unción o no tienen la bendición que Dios te quiere capacitar a ti para hacer su obra. No es simplemente la apariencia, sino la sustancia que Dios quiere hacer. Y algunos dicen, pero es que mi personalidad es tan poca. No. Y es que mi temperamento es así de sencillo. No. Déjame contarte lo siguiente. Ese no es tu temperamento. Eso es lo que al final de todo tú decidiste querer ser. ¿Cómo? Sí. No es simplemente de cómo tú seas. Es de cómo tú decidiste ser o quién ser. Porque Dios está dispuesto a hacer de nosotros intrépidos y también de adelantera. Ok, usted dirá, pero es que yo no me veo mucho más allá de lo que yo estoy haciendo o soy ahora mismo. Bueno, ¿sabe por qué no te ves mucho más allá en el plan de Dios? Porque lamentablemente falta ¿qué? Fe. ¿Qué falta? Fe. Porque la fe es la sustancia de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Si tú no te ves todavía allá, es porque te falta fe de donde Dios te está mirando, que tú lamentablemente no te da la oportunidad para tú mirar con los ojos de la fe. Oh, los temores de Saúl eran grandes. Número dos, el por qué la persona se descalifica a sí misma, o por el orgullo original. Pastor, un momentito. Tanta discusión que hay sobre el orgullo original. ¿Será lo que supuestamente nuestros padres? No. El orgullo o el pecado original no llega con Adán y Eva. Llegó lamentablemente con Satanás. Desde el cielo que intencionó irse en contra de Dios en el mayor de los orgullos. Y lamentablemente este hombre, de considerarse poquito Saúl, pasó al extremo. ¿Cuál es el extremo? El extremo ahora es del orgullo, la arrogancia y no ser el plan de Dios. 1 Samuel capítulo 13 versículo 7 en adelante dice de esta manera: Dios le enseñó o quería enseñarle a Saúl que su gloria estaba en las manos de su obediencia a los preceptos y los planes de Dios. Estaba en las manos de la obediencia. Él se fue a otro extremo. Orgullo de la posición. El profeta le dijo lo siguiente: yo quiero que tú me esperes en esta crisis tan grande. Yo quiero que tú me esperes y que no hagas ningún movimiento hasta que yo no busque la voluntad de Dios por medio de un sacrificio, antes de enfrentar el gran ejército de los filisteos que viene arrasando para destruir a Israel. Yo quiero que tú me esperes
y te voy a decir, espérame por 7 días. Por lo tanto, si algo cambiara de idea, no hagas nada, espérame a mí. Si en dado caso el pueblo cambiara de interés o si fuera cobardía, no hagas nada, espérame a mí. Si en dado caso se bajan los recursos para alimentar al pueblo en tiempo de guerra, no hagas nada, espérame a mí. Si alguien te recomienda otra cosa, no hagas nada, espérame a mí. Y en ese espérame a mí, no lo cumplió. Cuando se dio cuenta que el pueblo estaba desertando ante el pueblo enemigo, inmediatamente dijo lo siguiente: hey, ¿dónde está el sacrificio? Tráigame el sacrificio. Porque él pensaba de que no llegaba Samuel. De hecho, mira, no era que Samuel era latino para llegar tarde a los encuentros que lo habían invitado. Samuel le dijo: espérame 7 días antes de ir directamente a la guerra para consultar a Jehová. Y pasaron 5, 6, 7 días. El pueblo tenía tanto miedo que desertaba, es una realidad. Algunos se fueron del otro lado aún del Jordán, del miedo tan grande, y se escondían en las cuevas. Sin embargo, era de él creerle a Dios a través de su profeta. El profeta le dijo: espérame, no hagas nada sin que yo no venga. Y en ese instante, cuando él se desespera, en el día 7, vamos a suponer que fuera posiblemente el mediodía, y no llega Samuel, entonces él dice: traedme entonces el animalito y yo mismo voy a hacer el sacrificio. Pero Dios tiene algo peculiar, que se da la tarea de aparecerse en el mismito instante de que tú cruzaste la barda de esta desobediencia. Y exactamente cuando cruza la barda y que hace el fuego y que pone el animalito, ¿quién se aparece? Se aparece Samuel. Y cuando él lo ve, no encuentra qué hacer con él. Y cuando se encuentra, Samuel lo que le dice es lo siguiente: ¿qué cosa loca has hecho? ¿Cómo te has atrevido? Entonces él quiso explicarle, y en cada una de las explicaciones que Saúl quería darle para justificar su mal, le decía: no, te dije que me esperara. Pero Señor, que el pueblo, no, te dije que esperara por mí. Pero me di cuenta, no, te dije que esperara por mí. Y en ese orgullo y arrogancia, hacer lo que él quería hacer, lamentablemente Saúl, hacía su propia voluntad. Oh, qué insensatez la de nosotros, intentar correr nuestra vida sin Dios. Es como aquella pareja que le puede decir a su líder espiritual: mira, nosotros dos nos vamos a mudar juntos antes de casarnos, porque nosotros queremos probar si somos compatibles en la intimidad, y eventualmente nos daremos cuenta si eso es conveniente hacer para siempre una boda. ¡Qué locura tan grande! ¿Qué locura es esta? Hacerlo según tu propia voluntad, tus propios intereses, y no conforme el plan de Dios. Tú quieres tomar un atajo haciéndolo como tú quieres y no espera por lo que Jehová dijo. O es aquella persona que dice: bueno, pues yo creo que yo puedo correr la iglesia, puesto que como yo vengo del mundo corporativo, yo sé mucho de finanzas. Mentira, la finanza de Dios es diferente a las finanzas del mundo. Por lo tanto, no es como tú quieras o no es como tú crees, es como Dios dice. ¿Qué diríamos de aquellas personas que quieren hacer supuestamente una organización para Dios, religiosa, sin fin de lucro, pero sin Dios? Una organización religiosa sin fin de lucro, pero sin Dios. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Sin Dios. Porque tú crees que sabe mejor que Dios. Eso es lo que está pasando posiblemente con esto. Y le preguntó Samuel: qué locura lo que tú has hecho. Esto es lo que Jehová ha dicho: de ahora en adelante, por tanta desobediencia, tu reino te será quitado. Punto número 3. Obediencia parcial. Hay 3 cosas que hacen que nos descalifiquemos nosotros mismos. Es la percepción propia de nuestra baja estima. La percepción propia de nuestra baja estima. Número 2, el orgullo de la posición. Y número 3 es la siguiente, es la obediencia parcial que damos, no una obediencia completa a Dios. Lamentablemente Saúl siempre hacía las cosas a medias que Dios le pedía, y peor de todo, cuando era confrontado, también él intentaba de hacer lo siguiente, de siempre justificar
todo lo que él hacía por temor, sabiendo que lamentablemente el temor es el terreno del cultivo de la insensatez. ¿Lo digo de nuevo? ¿Digo más? Lo digo de nuevo. El temor es el terreno de cultivo de la insensatez. Y peor, siempre quería justificarlo. Se descalificó a sí mismo. Tercer punto, último, obediencia parcial. Dios le decía que eliminara un pueblo, él hacía lo que él quería y dejaba a quienes él quería preservar la vida o los animales que él quería. Siempre lo hacía según él pensaba, no como le decía el profeta necesariamente. Así es que nosotros lamentablemente, todos tenemos a un Saúl dentro. Todos. Y el asunto es si le creeremos o no a Dios. Si nosotros buscaremos la manera de cómo llegar a vivir su propósito, o de cómo podríamos nosotros colaborar con el Espíritu de Dios para que el propósito de Dios se dé en nuestras vidas. Lamentablemente hay muchos varados y tirados en la mera orilla de donde está pasando el propósito de Dios, pero posiblemente no hacen el extra para poder encontrarse y colaborar con el Espíritu de Dios. Para aquellos que hacen obediencia parcial, le estamos dejando saber de que Dios nos está buscando de manera entera y completa. Tenemos todos un Saúl dentro que nos está jalando, sacando del plan de Dios y que nos quiere descalificar. Y aquellos como yo que tenemos un Saúl que lucha veraz o voraz en nosotros, yo tengo esta porción de las Santas Escrituras para concluir y dejártelo de pensamiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro le dijo así a aquellos que le escuchaban después del Pentecostés: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor en tiempo de consuelo. Que sean ¿qué? Que sean borrados nuestros pecados. El whiteout o el corrector de tinta, Dios no lo intencionó que sea para quitarte a ti tu propósito o el plan que Él había escrito en tinta para contigo. No. Lo que Dios quiere es borrar los pecados, borrar los momentos de desobediencia, borrar los errores, borrar todos esos momentos que simplemente no le creímos a Dios y que nos faltó la fe. Eso es lo que Jehová quiere borrar, no el plan, no el proyecto que tiene con nosotros. Lo leo una vez más: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempo de consuelo. Hermano mío, hermana mía que me estás escuchando, aprendamos de lo mucho que dice las Santas Escrituras acerca del proyecto o del plan de Dios, de que este quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque dice Jeremías: yo tengo planes para contigo, y no planes de mal, sino planes de bien para contigo. Es aquel que nos dice a nosotros que todavía no se ha cumplido totalmente su proyecto, pero que Él quiere realizarlo conforme a la colaboración con el Espíritu. Cuídate de una estima propia muy baja. Cuídate de que los cargos o la influencia que ejercemos se nos vaya a la cabeza al punto que la arrogancia nos gane. Cuídate entonces de una obediencia solamente pequeña o parcial, porque Dios dice: arrepentíos y convertíos. Para yo utilizar el white out, el corrector de tinta, pero en los pecados, en la maldad, en lo que nos ha faltado, para que venga entonces la presencia del Señor en tiempos de consuelo. Vamos a orar en la presencia del Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das, que revisando las Santas Escrituras nos ha bien enseñado lo grande que puede llegar a ser un hombre en tus manos,
o una mujer, o un niño, o una niña, o una señorita. Lo grande que puede llegar a ser porque tú quieres manifestarlo, lo quieres exponer como un tesoro de lo que es la renovación de vida, lo que es una vida con propósito, un plan, un proyecto, y presentarlo en el universo entero como si fuera un trofeo. Sin embargo, muchas veces somos nosotros mismos quienes hacemos un sabotaje a tus planes, oh Dios, y queremos pedirte que el Espíritu Santo nos cuide a nosotros de nosotros mismos. Cuídanos aún de nosotros mismos. Cuídanos aún de lo que no queremos ser cuidados. Protégenos aún de lo que no queremos ser protegidos. Oh Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad y tu proyecto en nuestras vidas. Enséñanos, oh Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar y con salterio entonar himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna.